Hola a todos y a todas, mi nombre es Agustina Rafele y en esta oportunidad vamos a abordar el módulo 8 correspondiente a la sexualidad en psicoanálisis y al complejo de Edipo, concepto fundamental en la teoría de Freud. Para ello vamos a trabajar los siguientes textos: la organización genital infantil, el sepultamiento del complejo de Edipo y el texto Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Y también vamos a utilizar el concepto de complejo de Edipo situado en el diccionario de psicoanálisis. Freud nombrará al complejo de Edipo en relación a la tragedia griega escrita por Sófocles, Edipo Rey. En resumidas cuentas, esta tragedia trata de Edipo, quien era hijo de Layo y Yocasta, reyes de Tebas. Layo decide consultar al oráculo, quien le advierte: tu futuro hijo va a matar a su padre y va a casarse con su madre. Cuando Yocasta queda embarazada y nace este hijo, Layo, ante esta advertencia del oráculo, decide entregarle al bebé a un guerrero para que éste lo mate. El guerrero se apiada del bebé, no puede matarlo y lo abandona. Un hombre que pasaba por allí lo encuentra y lo entrega a los reyes de Corinto, quienes no podían tener hijos. Así, Edipo crece con estos reyes, pero ante los rumores de que no era hijo biológico de los mismos, decide visitar al oráculo. Quien le advierte, le revela que va a matar a su padre y se casará con su madre. Horrorizado, Edipo se va de Corinto y en un cruce de caminos se encuentra con un hombre rodeado de soldados. En un enfrentamiento, uno de estos hombres muere por un golpe de Edipo. Y resulta que este hombre era Layo, el rey de Tebas, el padre biológico de Edipo. Él no sabía todo esto. En ese entonces Edipo llega a Tebas, que en ese momento estaba siendo invadida por una esfinge que proponía un enigma a los viajeros que quieran pasar por allí. Y quien responda mal iba a ser asesinado. Edipo puede resolver el enigma propuesto por la esfinge e ingresa a Tebas. Allí se casa con Yocasta, su madre biológica, solo que sin saberlo, y con ella tiene 4 hijos. Tebas fue invadida por una peste y la causa era que aún no se había descubierto al asesino del ex rey de Tebas, Layo. Ante ello, Edipo empieza a sacar conjeturas sobre los rumores de no ser hijo biológico de los reyes de Corinto e interroga a su esposa, Yocasta, si había tenido otro hijo hacía 20 años. Entonces descubre que él era el hijo de Layo y de Yocasta. Ante ello, la ciudad lo acusa de asesinato e incesto y Yocasta decide ahorcarse y se muere. Ante esta noticia de que Yocasta se mata, Edipo se clava las hebillas del vestido de su mujer en los ojos. Lo hace porque, según él, siempre estuvo ciego y decide retirarse de Tebas debido a la desgracia que llevaba consigo. Para comprender la descripción del complejo de Edipo, primero se hace necesario entender qué es un complejo. Si buscamos este término en el diccionario de psicoanálisis, encontramos que un complejo representa un conjunto organizado de representaciones y recuerdos dotados de intenso valor afectivo, parcial o totalmente inconsciente, y que se forma a partir de relaciones interpersonales de la historia infantil. En el caso del complejo de Edipo, sabemos que es un conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño o la niña va a experimentar respecto a sus padres. El complejo de Edipo, como bien abordamos en el módulo 4 del programa, se da durante la fase fálica de la organización sexual infantil y su declinación señala la entrada al periodo de latencia. Este complejo de Edipo
va a experimentar una reminiscencia durante la pubertad. Se dice que es un concepto muy relevante en la teoría psicoanalítica, ya que el desarrollo y desenlace del complejo de Edipo va a desempeñar un papel fundamental en la estructuración de la personalidad y en la orientación del deseo humano. Y el modo en que se plantea este complejo de Edipo en cada sujeto y cómo se resuelve va a determinar también una posible estructura psicopatológica, cada tipo psicopatológico. Según Freud, todo ser humano tiene impuesta la tarea de dominar el complejo de Edipo. Es por eso que lo va a plantear como universal. Y se va a designar el complejo de Edipo como una situación de triángulo entre la madre, el hijo o la hija y el padre. Tomando el texto de la organización genital infantil, Freud va a comenzar el mismo con un breve repaso sobre conceptos fundamentales que trató en 3 ensayos de la teoría sexual que ya abordamos en el módulo 4. Va a hacer hincapié en la elección de objeto que se da en 2 tiempos, refiriendo que ya en la niñez se consuma la elección de objeto como la que suponemos luego en la pubertad. En la pubertad, de todas formas, la diferencia primordial radica, como bien vimos, que las pulsiones parciales se unifican y se subordinan al primado de los genitales, al servicio de la reproducción. Y si bien en la fase fálica el interés por los genitales y el quehacer genital van a tener gran significatividad, Freud va a situar que el carácter principal de la organización sexual infantil es a la vez su diferencia con la sexualidad adulta. Y este carácter principal de la fase fálica radica, como vimos con anterioridad, en el hecho de que solo va a desempeñar papel primordial solamente un genital que es el masculino. O sea, no hay primado genital en la organización fálica, sino un primado del falo. En relación a la elección de objeto de la fase fálica, que se asemejará, según Freud, a la conformación de la pubertad, Freud plantea que el complejo de Edipo en el niño va a tener 2 formas de satisfacción: activa o pasiva, en conformidad con la disposición bisexual de los seres humanos. En la activa, que Freud la denomina positiva, el objeto de amor va a ser la madre y el rival el padre. Y Freud va a decir que en este caso el niño retiene el mismo objeto que el periodo precedente, el de la lactancia, en el que había investido con su libido todavía no genital a la madre. Y el padre va a ser el rival perturbador. En el caso del modo de satisfacción pasiva, el niño va a querer sustituir a la madre como objeto de amor del padre y va a tener una actitud femenina. Además de la actitud edípica que va a presentar el niño hacia sus progenitores, Freud plantea que en el complejo de Edipo el niño va a presentar un gran interés en sus genitales y va a dejar traslucir una ocupación manual hacia ellos. Se topa con que los adultos no están muy conformes con este obrar y Freud dice que más o menos clara, más o menos brutal, sobreviene la amenaza de que se le va a arrebatar esa parte apreciada de él. En realidad Freud plantea que esta amenaza transcurre en una mitigación simbólica. En realidad los adultos, los progenitores, van a anunciar la eliminación de la mano en vez de los genitales, ¿no? Como la típica frase de saca la mano de ahí o te voy a cortar la mano. Freud va a plantear que el niño al comienzo no cree en esta amenaza de castración de sus genitales, sino que va a creer a posteriori. Cuando el niño se topa con los genitales de una niña, se muestra irresoluto, dice Freud, como poco interesado, no ve nada, desmiente su percepción. Pero luego empieza a cobrar influencia sobre él la amenaza de castración. La observación de los genitales femeninos se volverá significativa. Su recuerdo o renovación de la amenaza por parte de los padres mueve en él, dice Freud, una
terrible tormenta afectiva y va a comenzar a creer en que la niña en realidad poseía pene, pero se le fue removido por ocuparse en demasía de él. De esta manera empieza a tener efecto en el niño la amenaza de castración. Así interpreta que la falta de pene es consecuencia de la castración a modo de castigo. De esta forma, Freud dice que se entiende la significatividad que obtiene el complejo de castración en el niño si se toma en cuenta su génesis en la fase del primado del falo. Y dice que el conocimiento final de la falta de pene en la mujer llevan al varón a veces a menospreciar a la misma, a tener horror hacia la mujer o a presentar disposición a la homosexualidad. Freud plantea, en el texto El sepultamiento del complejo de Edipo, que la aceptación de la posible castración del niño ante la observación de que la mujer es castrada va a poner fin a las dos posibilidades de satisfacción del complejo de Edipo, a la activa o a la pasiva, ya que según Freud ambas conllevan la pérdida del pene. La posición activa, en donde el niño quiere tomar a la madre como objeto y poner derribar al padre, va a conllevar la pérdida del pene a modo de castigo. La posición pasiva va a conllevar la pérdida de pene también porque es una posición femenina como premisa. El niño ante esa posición se tiene que situar de forma castrado. Entonces, dice Freud, que si la satisfacción del complejo de Edipo va a llevar la pérdida del pene, va a estallar un conflicto de interés en el niño. Un conflicto entre el interés narcisista en esa parte de su cuerpo y entre la investidura libidinosa de los objetos parentales. Es decir, que el niño va a tener que decidir entre conservar su parte tan estimada como es el pene o conservar sus sentimientos amorosos hacia sus objetos parentales. Y ante eso, Freud sitúa que va a triunfar normalmente el interés por su pene. Y así el yo del niño se va a extrañar del complejo de Edipo. Freud afirmará entonces que la actitud edípica del niño, de la fase fálica, se va al fundamento por la amenaza de castración, es decir, por el interés narcisista hacia los genitales. Luego vamos a ver qué sucede con las investiduras libidinosas hacia los progenitores. Pero antes vamos a seguir con el desarrollo del complejo de Edipo y el complejo de castración en el caso de la niña.